y otro país del ALBA entró a terciar en la tensión entre Colombia y Venezuela. En una muestra de respaldo a Nicolás Maduro, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, aseguró que jamás recibiría en su país al ex candidato presidencial venezolano Enrique Capriles, debido a que no se comporta como un verdadero demócrata. Además, hoy se conoció un comunicado emitido por la Embajada de Ecuador en Colombia que califica a Capriles como mentiroso por sus declaraciones en Bogotá, en las que aseguró que Ecuador había recibido dádivas de más de 6.000 millones de dólares del gobierno venezolano. Patiño dice que respeta la decisión del gobierno de Colombia de reunirse con el líder de la oposición venezolana, pero la diplomacia ecuatoriana no lo haría, porque es grave que Capriles no haya reconocido el resultado de los comicios presidenciales y que, según dijo, propició con sus actitudes un derramamiento de sangre. NTN 24 establece contacto directo desde nuestros estudios en Quito, Ecuador, con Mauricio Gándara, internacionalista y ex embajador de Ecuador en Inglaterra. Señor embajador Gándara, muchas gracias por acompañarnos esta noche acá en el informativo de NTN 24 para nuestra teleaudiencia en todo el continente americano. Buenas noches. Buenas noches, encantado. Gracias de NTN. Muy amable, gracias. Señor embajador, desde la diplomacia, ¿cómo se entiende que tanto el embajador de Ecuador en Colombia como el canciller ecuatoriano entraran a ser parte de la controversia por la visita de Capriles al gobierno colombiano? Sí, aquí hay que distinguir dos cosas importantes. Uno, el gobierno ecuatoriano se ha inmiscuido innecesariamente en el asunto interno de Venezuela sobre las elecciones. Eso deben arreglarlo los venezolanos y los países, los organismos internacionales pueden contribuir a encontrar una solución que tiene que ser la del respeto popular. Y para el respeto popular hace falta pues que se garantice el proceso electoral y hay una revisión como ha solicitado el candidato Capriles. Desgraciadamente, pues el presidente Correa y después ahora el canciller, pues lo acusan al señor Capriles de golpista, olvidando que el nacimiento a la vida pública en el año 92 del coronel Chávez fue por un intento de golpe de Estado. Pues entonces, esas no son las cosas a discutirse. Ahora, en respuesta a eso, el señor Capriles ha hecho una acusación muy grave que él deberá probarla, que es la de que le ha regalado o le ha donado o le ha hecho beneficiario de unos 6.000 millones de dólares al gobierno del Ecuador. Entonces, esto sí, el señor Capriles, lo queremos, creo que todos los ecuatorianos, le interesa al gobierno, le interesa a la oposición, le interesa a todos los ecuatorianos. ¿En dónde están esos 6.000 millones? Si es cierto que se los dieron, ¿cómo se los canalizaron? Eso sí es algo que el señor Capriles le corresponde demostrar en este momento. Ahora bien, ¿cómo interpretar ese cambio de discurso que ha tenido el presidente Nicolás Maduro desde esta mañana hasta ahora en la noche? Vean, desgraciadamente, pues, y no se escapa de esto el presidente del Ecuador, primero reaccionan, después meditan, reciben los consejos y cambian de posición a algo más civilizado, más racional. Entonces, lo primero es una muestra de una reacción de molestia, de acusaciones, de inventos de golpes de Estado, de conspiraciones, de que lo intentan matar, de que ha entrado unas gentes a envenenarlo para el largo plazo, unas cosas sin sentido para la opinión de la gente que podemos ver con tranquilidad desde afuera. Después ya comprende que se ha excedido y toma un tono de tranquilidad porque Venezuela necesita de Colombia y Colombia de Venezuela y porque no hay por qué exagerar las cosas. El presidente Santos estuvo en su pleno derecho de recibir al señor Capriles y no tiene por qué recibir ni insultos ni peor todavía en el grado del que ha sido objeto por parte del presidente de Venezuela y del presidente de la Asamblea. Embajador Gándara, a propósito de eso, el ALBA ha cambiado la forma de relacionarse de los gobiernos y de comunicarse entre ellos. De hecho, se usan ataques personales, se usan amenazas que antes no se veían a esos niveles presidenciales.
¿Qué consecuencias tiene, en su opinión, esta nueva diplomacia llena de política y de agresividad a tan alto nivel? Sí, pues esto es una antidiplomacia, pues, ¿no es cierto?, que la inauguró principalmente el coronel Chávez, y de todas maneras hay que reconocer lo que lo hacía con alguna gracia, pues, ¿no? La cosa del señor Maduro ya se torna en absolutamente burda. Así es que esto perjudica a la buena relación. Desgraciadamente, pues de los países de la ALBA, a los que el Ecuador se ha sumado con grave perjuicio para sus intereses, vea usted, pues, para que la pueda entender la gente, el Ecuador está al margen de la Alianza del Pacífico, que es el único excluido de la Alianza para el Pacífico, de Chile, de Perú, de Colombia, de México. Está excluido solamente el Ecuador por estar en esta alianza con la ALBA, que no le trae ningún beneficio al Ecuador, solo le trae desprestigio y enfrentamiento con los bloques comerciales del mundo, Europa y Estados Unidos, que son los que compran los productos ecuatorianos, que no los compran ni el Irán, ni las Libias, ni cosas por el estilo, en las que se han empeñado, ni Sirias, en las que se han empeñado en fomentar relaciones del gobierno del Ecuador. Es una antidiplomacia. Muchas gracias, señor Mauricio Gándara, internacionalista y ex embajador de Ecuador en Inglaterra, por habernos atendido en el informativo de NTN 24. Muchísimas gracias.